En esta parte del video vamos a hablar sobre los sistemas limitados por ruido. Entonces vamos a hablar sobre qué es el ruido, los diferentes tipos de ruidos que hay, cómo afecta un ruido a una señal, cómo podemos medir la afectación del ruido en la señal. Entonces, inicialmente, pues, ¿qué es el ruido? Entonces, el ruido lo podemos definir como una energía eléctrica o electromagnética o una frecuencia de radio que lo que se encarga de hacer es de dañar nuestra señal y hacer que esta señal se degrade o se distorsione. También lo podemos definir como toda señal indeseada que lo que hace es mezclarse con nuestra señal útil y afectarla. Entonces el ruido pues básicamente lo que viene siendo son perturbaciones y estas perturbaciones se encargan de enmascarar nuestra información y hacer que la información pues no sea bien recibida, o sea, no sea leída de forma correcta por el receptor. En la señal analógica, el ruido lo que hace es que nuestra señal se vuelva ruidosa y adquiera un sonido raspado. Un gran ejemplo de esto es cuando uno tiene una conversación telefónica y, o sea, la conversación queda interrumpida por los diferentes ruidos que se encuentran en el fondo de nuestra línea. También está la parte digital. El ruido lo que hace es hacer que los bits se puedan fusionar. Entonces, en estos casos, pues ya nuestra computadora de destino ya no es capaz de distinguirlos. Además de esto, pues se tiene como resultado un aumento en la tasa de errores de bits. Entonces esto sucede debido a que la cantidad de bits distorsionados es de tal magnitud que nuestra computadora ya no puede leer el bit. Las causas por las que se presenta el ruido vienen siendo muchísimas. Algunas de ellas vienen siendo los amplificadores, la atmósfera, también viene siendo el medio de transmisión, el aparato con el cual se está haciendo la transmisión de nuestra señal, ya que pues los componentes electrónicos que este contiene no son perfectos. Los resistores, los transistores, todos ellos pueden causar un tipo de ruido, que más adelante les hablaré de ellos. Básicamente, pues el ruido es imposible de eliminar, pero lo que uno trata de hacer es limitar su valor para que de alguna manera la calidad de transmisión de nuestra señal pues resulte aceptable. Aquí en esta parte ya podemos ver los efectos del ruido en una señal. En este caso es una señal digital. Como ya nombrado anteriormente, lo que hace el ruido es fusionar los bits, entonces hace que no se puedan entender. Entonces en la primera imagen podemos ver la señal como es, normal, sin ruido, sin ninguna afectación. Y en la segunda podemos ver el ruido que va a afectar esta señal. Ya al unirse el ruido con nuestra señal, podemos evidenciar pues que ya, o sea, dañó totalmente la señal, ya, o sea, el computador que va a recibir esta señal ya básicamente no va a poder distinguir, no va a poder leer bien el bit. Tipos de ruido. Los tipos de ruido se dividen en dos categorías, los correlacionados y los no correlacionados. Los correlacionados son aquellos que involucran la señal y este existe solamente cuando la señal está presente. Y los no correlacionados están presentes independientemente de si la señal existe o no. Eh, estos no correlacionados se dividen en dos tipos de ruidos, que son el ruido externo y el ruido interno. El ruido externo es generado fuera del sistema, pero se introduce en él y es considerado como tal ruido solamente si se encuentra dentro de la frecuencia útil pues que estamos utilizando para nuestro sistema de comunicación. El ruido interno es aquel que se genera dentro del dispositivo que está generando la señal. Estos pueden ser generados por los componentes pasivos como son los resistores, los cables, o también por los dispositivos activos que son los diodos y los transistores. Estos pues, siempre van a generar un ruido fuerte. Algunos orígenes de estos ruidos vienen siendo el ruido atmosférico, el ruido de disparo, el ruido de tránsito, el ruido térmico y hay otros más, pero pues más adelante voy a hablar sobre ellos. Aquí podemos ver algunos ejemplos más de los orígenes de cada uno de los tipos de ruido externo e interno. Entonces,
podemos evidenciar que dentro del ruido externo encontramos el ruido de atmósfera, el ruido extraterrestre, el ruido solar, el ruido cósmico, también el ruido que es generado por el hombre. Y dentro del ruido interno pues están ya los nombrados anteriormente, que era el ruido térmico, ruido de disparo y ruido de tránsito. El ruido atmosférico es la energía eléctrica que ocurre naturalmente. Este se origina dentro de la atmósfera de la Tierra. El ruido atmosférico es comúnmente llamado electricidad estática. Y pues básicamente este ruido vienen siendo las perturbaciones eléctricas naturales. Este ruido viene siendo insignificante para señales que utilizan aproximadamente frecuencias mayores a 30 MHz. Entonces no es que las afecte. Este ruido atmosférico es la suma básicamente de las energías eléctricas de todas las fuentes externas, locales o distantes. El ruido de disparo o ruido de shock es un tipo de ruido eléctrico que tiene lugar cuando un número finito de partículas que transportan energía, tales como los electrones o los fotones, eh, suficientemente pequeño para que, para que se dé lugar la aparición de fluctuaciones estáticas. Entonces, básicamente, estos se pueden originar en dispositivos tales como los diodos, los transistores, debido a que estos tienen una naturaleza discreta de flujo de corriente. El ruido de tránsito es el que se presenta en el medio por el cual se está transmitiendo el mensaje. Básicamente este ruido se presenta desde que la señal sale del dispositivo hasta que entra en el receptor. Entonces, mientras que el mensaje está transitando por el medio, se presentan agitaciones que lo que hacen es causar un ruido, una afectación en la señal. El ruido térmico o ruido de Johnson es el ruido de los electrones en los elementos integrantes del circuito, tales como los conductores, los semiconductores, los tubos al vacío. Eh, Esto se debe a la agitación térmica de los electrones asociados a los átomos del material del dispositivo. También se le puede llamar ruido blanco debido a que tiene componente de frecuencia aleatoria a todo el ancho del espectro de las frecuencias. Para poder medir la influencia que tiene el ruido sobre nuestra señal, lo que hacemos es utilizar lo que viene siendo la relación señal-ruido. La relación señal-ruido lo que hace es eh, tomar la potencia de la señal que se está transmitiendo y dividirla sobre el ruido que la corrompe. Entonces, básicamente, este margen es medido en decibelios y en la siguiente diapositiva podemos ver que, o sea, tomando la relación señal-ruido, lo igualamos a lo que viene siendo 10 por el logaritmo natural en base 10 de señal, de la potencia de la señal sobre la potencia del ruido. Esto nos dará la diferencia entre la señal y el ruido, la influencia que está teniendo. Ahora vamos a realizar dos ejercicios. El primero nos dice que si la señal transmitida tiene una potencia de 400 megavatios frente a un ruido de 20 megavatios, evalúe cuánto sería la degradación sufrida por la señal en un esquema analógico de 6 sesiones y compárela con un caso de transmisión digital. Entonces, vamos a hacerlo en un Word. Tomando los datos del ejercicio anterior, se obtiene que la señal es de 400 milivatios, el ruido es de 20 milivatios en un esquema de sesiones de número de sesiones de 6. Entonces, inicialmente sacamos la relación señal-ruido utilizando la fórmula anterior. Entonces es 10 por logaritmo en base 10 de 400 milivatios sobre 20 milivatios. Al resolver esta operación, tenemos como resultado que la relación señal-ruido es de 13,01 decibelios por milivatio. Entonces, como nos piden que lo tomemos de una señal analógica, entonces lo que hacemos es tomar la señal relación ruido sobre el número de sesiones. Entonces es 13,1 decibelios por milivatio sobre 6. Esto nos da como resultado 2.168 decibelios por milivatio.
Este resultado que nos da se lo restamos a la relación señal-ruido para saber cuál es la cantidad de degradación que tiene el ruido sobre la señal analógica. Entonces, al restarlo nos da 10.84 decibelios por milivatio. También nos piden que lo comparemos con una señal digital. Entonces, en una señal digital lo que hacemos es tomar la relación señal-ruido y la restamos por el logaritmo natural del número de sesiones. En este caso, pues lo que hacemos es, bueno, restarlo. 13,01 menos el logaritmo natural de 6 es 1.79 y esto nos da como resultado 11.22 decibelios por milivatio. Para tener entonces la degradación, hacemos nuevamente la resta y obtenemos como resultado que el ruido causa una degradación en la señal digital de 1.79 decibelios por milivatio. Si comparamos la degradación que tiene el ruido en la señal digital y en la señal analógica, nos damos cuenta que el ruido afecta de una forma mayor a la señal analógica y a la señal digital no tanto. En el segundo ejercicio nos dicen que si la señal transmitida tiene una potencia de 800 milivatios frente a un ruido de 80 milivatios, entonces evalúe cuánto sería la degradación sufrida por la señal en un esquema analógico de 8 sesiones. Igualmente tomamos otra vez los datos, la señal es de 800 milivatios, el ruido tiene una potencia de 80 milivatios en 8 sesiones. Sacamos la fórmula de relación señal-ruido, 10 por logaritmo base 10 de 800 sobre 60. El logaritmo base 10 de 10 es 1, se multiplica por 10, pues nos va a dar 10. Entonces tenemos que la relación señal-ruido es de 10 decibelios por milivatio. Entonces ahora para sacar la señal analógica, igualmente tomamos la señal relación ruido y la dividimos sobre el número de sesiones. En este caso la dividimos sobre 8 y nos va a dar que es 1.25 decibelios por milivatio. Esto se lo restamos a la señal relación ruido y nos va a dar que la señal analógica tiene una degradación de 8.75 decibelios por milivatio.